me da miedo meter a una tercera persona, o me da miedo delegar esta parte, pero sé qué es lo que tengo que hacer. Soy joven, estoy a tiempo de equivocarme las veces que haga falta. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Pues trato de pensarlo un poco así. ¿Qué te ha reportado a ti a nivel ya pues, personal, de tu día a día, el tener un negocio online? Algo que a mí siempre me había llamado del mundo online era poder aprovechar la libertad que me daba para viajar. Pero también es cierto que el mundo online, si no lo organizas bien, puede ser una cárcel, igual que lo es el mundo presencial. El dueño de aquel gimnasio en el que trabajé al principio me decía: Alejandra, tienes que bajarlo más para que se apunte todo el mundo. Y yo le decía: es que no me dan las horas. Para los nutricionistas que nos están viendo, ¿cómo le podemos ahorrar a ellos algunos errores que tú hayas cometido o algunas creencias que hayas tenido durante el proceso? ¿Qué dirías? Lo que a mí más me ha ayudado a crecer es... Muy buenas y bienvenido o bienvenida al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero avisarte de que esta semana abrimos las plazas de nuestro programa Consolida tu negocio online, el mayor mastermind en español especializado en ayudar a entrenadores, nutricionistas y fisioterapeutas que quieren escalar su negocio online por encima de las 5 cifras al mes. Dentro del programa vamos a entregarte los sistemas, las estrategias, los procesos y un plan de acción personalizado que te indique exactamente qué tienes que hacer cada día para hacer crecer tu negocio en 2026. Si esto que te estoy contando resuena contigo y ya tienes experiencia trabajando con clientes online, haz clic en el enlace que tienes aquí debajo para completar el formulario que tienes ahí, contarnos exactamente cuál es la situación actual de tu negocio y una vez que lo recibamos, lo analizaremos para saber si podemos ayudarte. Mientras tanto, disfruta del episodio de hoy. ¡Chao! Muy buenos y bienvenidos una semana más al podcast de Vivir del Entrenamiento Online. Hoy nos encontramos con la nutricionista Alejandra y nos va a explicar un poquito qué hace pues, una nutricionista dentro de la academia de entrenadores. Para que pongamos a las personas en contexto, porque hay muchas que seguro que te conocen, pero para quien no te conozca, oye, cuéntanos quién eres. Vale, esta pregunta yo creo que es la más difícil. No me gustaría definirme como nutricionista, el trabajo y tal, pero es como lo que me sale más sencillo, como tú bien has dicho. Soy Alejandra, soy de Vigo, soy gallega y soy nutricionista. Ya siento que aunque soy joven, llevo como un montón de tiempo en redes sociales, dedicándome a esto, aunque no tan profesional como ahora. Y nada, pues me gusta mucho el deporte, me gusta mucho viajar y ahora es cuando estoy pudiendo quizás explotar más esa parte de la libertad que te da, pues bueno, pues el negocio actual. Qué guay, pues hablaremos de ello y me gustaría, como que has comentado el tema de soy joven, de llevo mucho tiempo para aterrizar. Joven, ¿cuántos años es? Mucho tiempo, ¿cuántos años llevas en todo esto? Pues yo tengo 29 años, que bueno, yo me considero joven todavía, pero sí que es cierto que como... bueno, por poner un poquito en contexto a la gente, yo empecé a subir contenido a Instagram mientras estaba haciendo la carrera. Entonces, allá por 2015 igual empecé. Entonces siento que desde aquel momento, pues ya un poco Alejandra ha estado asociado a FitTéntalo, que es la marca a través de la cual yo pues comparto contenido en redes sociales. Entonces claro, desde 2015 hasta ahora pues 10 años, sí. Que se dice pronto, pero sí, o sea, ha pasado de todo en ese tiempo y bueno, pues me ha dado tiempo a saber por dónde sí, por dónde no, a cometer muchos errores de los que imagino que hablaremos. Y nada, pues eso. Qué guay, ¿no? Al llevar tanto tiempo, lo digo porque también pues hay muchos profesionales que hace nada, un segundo tan conocido, ¿no? De, oye, yo he hecho un curso tuyo o cositas así, ¿no? Que estábamos hablando antes. Y me gustaría, porque claro, en estos 10 años tú dices que subías contenido cuando estabas estudiando, pero me gustaría poner un poco en contexto el tema de ya directamente cuando saliste de la carrera, te dedicaste al mundo online, hiciste algún paso presencial. Cuéntame un poquito qué hiciste al salir de la carrera. Pues yo hice la carrera entre 2014 y 2018, entonces eso más o menos después del primer año. Ahí en 2015-16 creo que era un poco pues la época en la que empezaba a ponerse de moda el compartir, divulgar en redes sociales, pues esa palabra que todo el mundo usaba, compartir contenido de valor en redes sociales. Entonces yo básicamente lo que hice en los últimos años de universidad es compartir lo que yo iba aprendiendo por mi cuenta, un poco también desencantada con la manera de enseñar en la universidad, pues yo me volqué mucho en leer estudios,
suscribirme a blogs en inglés de sabe Dios quién. Entonces todo lo que yo compartía, que decía, jo, esto dista mucho de lo que me están enseñando en la universidad, pues entonces eso todo lo compartía en redes sociales. Entonces eso me dio un poquito la ligera ventaja de que yo salí de la carrera teniendo pues un poquito de audiencia, por así decirlo. Entonces yo al terminar la carrera la estudié en Madrid y me volví a casa de mis padres, a Galicia. Entonces en ese momento yo no tenía tampoco la necesidad de necesito ya un trabajo para vivir, para ganarme un sueldo alto, sino quería ir probando cosas. Entonces en ese contexto empecé como con las dos cosas, con un poquito online, dije, ostras, veo que hay gente que está empezando en esto de ofrecer asesorías online, voy a ver si esto es viable o no. Entonces empecé como que de vez en cuando subía algún post de, oye, pues mira, ayuda a gente, si quieres te puedes pasar, me puedes mandar un mensaje. Entonces alguna cosa en ese sentido caía, no mucha la verdad. Y luego lo que hice fue pues contactar con clínicas que estaban en mi zona, contactar con gimnasios y empecé a trabajar de nutricionista en un gimnasio que acababa de abrir y necesitaba a alguien en el servicio de nutrición. Entonces fui compaginando un poco las dos cosas, pero la verdad no llegaba a ser ninguna de las dos muy seria, por así decirlo. Era como que yo estaba muy en el confort de todavía vivir en casa de mis padres, no sabía muy bien hacia dónde lo quería enfocar, entonces, bueno, como que iba tanteando, porque yo ahí ya veía que la asesoría uno a uno presencial era como difícil de escalar. Yo ya en aquel momento recuerdo, además recuerdo que el dueño de aquel gimnasio en el que trabajé al principio me decía, yo ya cobraba las asesorías muy baratas, y me decía, Alejandra, tienes que bajarlo más para que se apunte todo el mundo, y yo le decía, es que no me dan las horas, y yo pensaba, ostras, si yo me quiero... ¿Cuánto es muy barato, perdón? Muy barato quería ponerlo a 20 euros la hora de consulta, más luego las 2 horas, porque yo en aquel momento aún estaba como un poco empezando, por así decirlo, y me tiraba un montón de horas en casa para preparar los materiales, porque aún no tenía como muchas cosas hechas. Entonces yo hacía los cálculos y yo decía, bueno, en la vida me voy a poder ir de casa de mis padres, ya lo tengo claro. Entonces luego se dio, lo que comentabas antes del curso, se dio bueno, yo y otro compañero, por aquel momento también empezaban a salir el tema de los cursos online, de empezar como pues aquello que yo divulgaba, paquetizarlo de alguna manera y venderlo. Y ahí sí que tuve como pues un pico de ingresos grande y dije, ostras, vale, esto me está como, creo que es por aquí y no es tanto en el otro modelo. Y entonces luego, por resumirlo un poco, desde que fue ese tema del curso, que la verdad es que fue muy bien, pero fue un pico puntual, no estuvimos ahí como compartiéndolo mucho. Luego estuve años que no conseguía arrancar con el online, que tenía muchos clientes online, pero luego casi no me quedaba mucho margen de beneficio porque ya rápido tuve que meter a una persona que me ayudase a llevar a tantos clientes. A la vez estaba en varios sitios presenciales yendo de un lado a otro, los martes aquí, los miércoles allá. A veces me desplazaba a una clínica para que me cancelasen todos los pacientes y no cobrar nada de ese día. Entonces es como que me desencanté por completo, sinceramente, de la profesión en sí, del mundo online, porque vi que, ostras, conseguí tener la agenda llena y aún así sentía que no era lo que buscaba. Y del mundo presencial, pues también, porque iba como de un lado al otro sin encontrar mucho mi hueco. Entonces hubo un año, yo diría, que estuve como... Yo ahí seguía viviendo en casa de mis padres, entonces dije, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer, porque por aquí siento que no es, por aquí tampoco, y no sé cómo desatascar la situación. Y ahí fue un poco, quizás un poquito después, cuando yo ya volví a coger fuerza con todo, cuando empecé a ver el tema de la academia, y ahí empecé a darle una estructura de verdad seria al tema del online, y pues de ahí a ahora. Vale, entonces, primer punto de inflexión dirías quizás que fue cuando
conseguiste hacer este pico de facturación vendiendo el curso, que Sí. dijiste, ostras, Sí. por aquí quizás hay algo interesante. Sí, sí. Luego como que hubo otra bajada, no entiendo desencanto. Y después, ¿qué punto de inflexión hubo para conocer? ¿Fue que viste algo de la academia? ¿O cómo te volviste a encantar o decir, venga, va, voy a volver a intentar? Tiene que ser. Pues yo, la verdad que no sé exactamente en qué momento fue, pero yo conocí a Alberto de antes, como él también llevaba un montón de tiempo compartiendo cosas. De hecho, yo creo que él, bueno, no sé, alguna vez habíamos hablado y yo pues le tenía ahí entre los seguidores. Entonces, en un momento dado en el que yo dejé todo lo presencial porque dije, mira, no puede ser, además aproveché un poco que si vino la pandemia, hubo servicios que se pararon, dije, a ver, no puede ser, creo que un día llegué de una tarde de haber atendido a una persona que me habían cancelado todo el mundo y dije, mira, tengo que dejar de perder así el tiempo, porque además yo tenía la lista de espera del online llena de gente pidiéndome solicitudes, pero estaba tan desencantada del online que estaba yendo presencialmente a un sitio para atender a una persona. O sea, era un absurdo, pero estaba como de verdad muy desencantada con todo. Entonces, en ese punto de querer volver a estructurar bien el online, fue cuando hice ahí algunos intentos durante un año, parecía que la cosa iba creciendo, pero no llegaba al punto de, vale, esto empieza a ser algo serio. Entonces ahí fue cuando le volví a coger la pista a Alberto y dije, ostras, mira, este chico, ¿qué está haciendo ahora? Tal, y fue ver un par de cosas. Yo la verdad ni había visto nunca el podcast ni nada. Yo hablé con él, oye Alberto, tengo esta situación, ¿me podéis ayudar? Y él me dijo, Alejandra, sí, tuvimos una videollamada y yo le dije, venga, pues ayúdame, porque ya estaba cansada, sinceramente, de tanto tiempo para hacer una cosa, otra, parar, volver. ¿Y esto fue hace 2 años, 3? Esto fue ya hace 3 3. hace 3 años. Vale. Sí, sí. Entraste, entiendo, directamente en Consolida, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo era tu situación justo antes de entrar en la academia? Es decir, ¿cómo era tu programa por dentro? ¿Ya tenías cosas estructuradas o ya empezabas desde cero? Tuve que deshacerlo un poco, porque yo erróneamente, queriendo salirme del modelo de consultas 1 a 1, lo que hice en ese año de impasse, de volver a encantarme con el online, fue montar una especie de curso, por así decirlo. Pero luego volví a llegar al punto de que a la gente realmente no le ayuda un curso. Sobre todo, yo me dedico también, por poner un poco en contexto, me dedico a mujeres que quieren perder peso. La información la tenemos, qué tenemos que comer lo tenemos, es más el acompañamiento, el estar ahí, y eso no se arreglaba con un curso. Entonces yo tenía una especie de programa montado, pero que no era un programa de acompañamiento, sino que era un programa como de contenidos, de mírate esto, hazte esto por tu cuenta, entonces no terminaba de funcionar tampoco. Y entonces fue ahí donde deshice un poco y volví a hacer desde cero. Y para poner en contexto, si en el caso de que te sientas cómoda, de, oye, ¿cómo eran pues en aquel momento antes de entrar a la academia los ingresos y cómo han ido pues, creciendo a lo largo de la academia? Vale. Pues mira, ya te digo que al principio de todo no me daba para irme para, bueno, emanciparme de mis padres, porque sí que había algunos meses buenos, pero luego era todo tan incierto que yo decía, bueno, esto va a ser así siempre. Entonces, ahí no te sé ni decir. O sea, pues igual un mes 1.200, igual otro mes 600, igual otro mes cosas así. Luego, cuando el tema online empezó a funcionar un poquito más, yo ya tenía cierto público y con el tema del curso este que te digo y tal, igual ahí ya podíamos estar en torno a los 5.000 al mes, una cosa así, pero sin mucha capacidad de... Vale, ¿y ahora qué? O sea, era como, yo veía que ese era el tope, que ya no podía asumir más, entonces no sabía cómo pues pasar quizás a un escalón más, a poder tener un programa también que funcionase mejor, porque yo no estaba contenta con cómo funcionaba en aquel momento. Y luego, pues a lo largo de estos 3 años, pues ha ido, aún lo revisé el otro día, y ha ido como siempre subiendo, pues podríamos decir si ponemos de referencia aquellos 5.000 de aquel momento, pues a cuadruplicar eso más o menos. Qué guay, no, o sea, enhorabuena por todo ese bagaje y también para materializarlo en el programa que pues también ha habido esa evolución, ¿no? De, oye, pues hacía el curso, hacía esto 1 a 1 online,
los ingresos han crecido, pero ¿cómo ha ido evolucionando el programa desde que empezaste la academia? Porque tú eres nutricionista, empezaste exclusivamente ofreciendo la parte de nutrición. ¿Cómo es tu programa ahora mismo? Vale, pues sí, eso también ha cambiado un montón y a mí es realmente lo que me hace más feliz porque ahora siento de verdad que estoy conectada con la manera de trabajar. O sea, yo en las consultas presenciales no me sentía realizada. O sea, literalmente era venir a que una persona se pesase y tuviese hasta incluso como miedo de decirme que no lo había hecho del todo bien durante la semana. O sea, yo la verdad no me terminaba de convencer esa forma de trabajar. Y luego con el curso también sí que mejoró, pero no dábamos viéndolo ahora en perspectiva el acompañamiento que damos ahora. Y yo de cómo está el programa ahora es de lo que más orgullosa estoy, en el sentido de que yo empecé esto también por mi formación y por el cambio que yo vi en mí misma, de pasar de quizás años de tener una mala relación con la comida, de querer conseguir un cambio físico pero no poder, de frustrarme mucho. Al final esto es algo que puede generar mucha carga mental y afectar mucho a las personas. Y yo decía, es que esa clic que yo sentí, quiero que lo sienta la gente, pero no sé cómo hacerlo. Y ahora con el acompañamiento que hacemos, sí que los testimonios describen esa sensación que yo tuve en su momento y conecto mucho con con la Alejandra de aquel momento, de cómo se sentía y tal. Y por describir un poco el programa, pues nosotras ahora, yo siempre se lo explico así a las chicas y te lo explico a ti también. Para mí, el perder peso para siempre no tiene que ver con una dieta, no tiene que ver con un entrenamiento, tiene que ver con la manera en la que la persona está pensando acerca de esas cosas. Si una persona solo come sano porque quiere conseguir perder peso, ¿qué va a pasar cuando pierda peso? Que se va a relajar, lo va a dejar porque ya no tiene razón de ser. Entonces, yo siempre se lo explico así a las mujeres cuando entran al programa. Nuestro programa pretende que haya un cambio físico, pero pretende más que la persona que entra al programa sea una persona diferente por dentro de la que sale, que cambie sus creencias, que cambie la manera en la que piensa acerca de la comida. Entonces, ahora está muy enfocado también en trabajar todas esas partes de, pues si de verdad estoy viendo como un proceso a largo plazo, por ejemplo, también llegan muchas mujeres con una mala relación con la comida, que se le puede poner un parche con una dieta y tomárselo en serio y perder algo de peso, pero hasta que no solucionen su mala relación con la comida, eso va a volver a aflorar en algún momento y va a ser como estar tropezando con la misma piedra una y otra vez hasta llegar a creerte que tú no puedes, que tú eres un caso perdido, que nunca vas a poder jamás, cuando realmente es que no has hecho lo superficial, que es que te digan qué tienes que comer, pero si tú te estás comiendo eso disgustada y pensando, pobre de mí que tengo que comer esto y el resto están comiendo otra cosa, hasta que tú no cambies esa manera de verlo y dejes de verlo como un sacrificio, no vas a conseguir cambiar a largo plazo. Entonces ahora el programa está muy enfocado en trabajar todas esas cosas. Entonces tenemos la parte de nutrición, la parte de entrenamientos personales también, y luego una parte de psicología y un programa de mentalidad que va enfocado a hacer ese clic. Bueno, o sea que no abordáis la pérdida de peso como el objetivo, sino como la consecuencia. Exacto. De hacer bien las cosas. Exacto. Entonces, aquí has hablado mucho, ¿no?, de nosotras, como en el equipo. ¿Cuántas sois ahora mismo en el equipo? Pues en el equipo ahora mismo somos 3 nutricionistas, la persona que me ayuda con redes, yo y la psicóloga que se encarga pues, de hacer las sesiones grupales y todo eso. O sea que 3, si me contamos a mí, 5 o 6. Qué guay. ¿Y cómo ha sido este proceso de contratación, delegar? ¿Te ha costado? ¿Ha sido de las personas que ha sido súper sencillo? Bueno, ha tenido sus altos y bajos. Al principio no diría que me daba miedo, sino que me daba incluso, no diría que miedo, porque yo siempre supe que hay personas muy bien formadas que podrían llegar a hacer las cosas igual de bien o mejor de bien que yo las hacía. Pero sí que me daba un poco de pereza, sinceramente, el proceso de explicarle,
revisar, no sé qué, y entonces lo fui posponiendo mucho por el simple hecho de todo lo que me va a suponer, que luego realmente no es tanto, porque y además ahí sí que me ayudó mucho la academia a sistematizar las cosas, de no le dejes a Alejandra a alguien un marrón de venga, ahora te encargas tú, sino vamos a, pues, describir cómo se hace este proceso para que luego la persona lo sepa. Eso sí que yo creo que lo hubiese hecho por mi cuenta, caótico total, iría dando palos de ciego. Y luego el proceso de contratación en sí, la verdad es que considero que he tenido mucha suerte con la gente con la que me he cruzado. Nunca he tenido un problema ni discusiones de ningún tipo. Ha sido gente con la que he tenido bastante continuidad. Recientemente se me ha ido una de las chicas que llevaba más tiempo trabajando conmigo y también ha sido un proceso súper natural de, joder, pues ya llevaba 2 años conmigo, a mí me dio pena, pero bueno, pues es un proceso comprensible también y ahí también fue un momento de yo aprender porque yo tenía mucho miedo de, vale, ahora que esto está delegado, ¿qué va a pasar cuando alguien se me vaya? Porque ese es el miedo que tienes, primero es uno, pero luego van evolucionando a otros y a otros. Y eso pasó durante este verano ahora me alegro un poco de que haya pasado la circunstancia esta, porque me he demostrado que al final también estas cosas pasan en las empresas, pues la gente entra, la gente sale y no pasa nada. Y he podido meter a otras 2 personas bien, estoy súper contenta con ellas. Entonces lo que yo veía como un drama ese día, que de verdad fue como un colapso de vale, ahora hay que reestructurar todo, al final ha sido como, bueno, pues un momento para crecer más y para demostrarme que esto es una cosa sólida, por así decirlo. Entonces esa, bueno, creencia o miedo, ¿no? Como que al materializarse y ver que lo has podido solventar, Claro. ha desaparecido y se ha diluido, ¿no? Claro, o sea, me total. parece súper guay ese punto, porque yo ya lo veo como un aprendizaje de que en muchas ocasiones, ¿no? Las personas nos preocupamos por cosas que todavía no han sucedido y que cuando suceden, quizás, oye, pues tenemos las herramientas necesarias para solventarlo y ya desaparece. Entonces ha sido absurdo como preocuparse durante ese tiempo. Entonces, muy buen apunte. A raíz del tema de este miedo que estabas comentando, ¿no? Y de las creencias, me gustaría como comentarte si has tenido más o si en el tema de delegar, ¿no? Que es algo que suele costar mucho a muchas personas, se puede, porque claro, yo pienso que cuando nos cuesta delegar o da pereza delegar es porque nos sentimos más cómodos estando como estamos que haciendo ese cambio que al final da, o sea, es más doloroso el cambio, por así decirlo, que quedarte así, porque lo desconocido siempre nos da un poquito de miedo. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue ese proceso para superar ese miedo y decir, venga, voy a dar el paso? ¿Te viste como ya muy apretada con muchas clientas o cómo fue? Sí, pues realmente me cuesta pensar un poco cuál fue el proceso mental, pero yo sí que me siento identificada con lo que acabas de decir hay un proceso de crecimiento y de hacer muchas cosas nuevas, de estar como ahí en el día a día muy, venga, ahora hay que arreglar esto, hacer lo otro, pero luego llegas a un punto de estar bien y de estar tranquila. Entonces, ese punto está muy bien, pero también algo dentro de ti te dice, y ya está, como, y ahora voy a pasarme así haciendo exactamente lo mismo, solo es repetir esto mismo igual para el resto de mis días. Entonces, yo no he ido tanto por el verme agobiada en un punto y tener que subir de nivel, sino pensar, bueno, sí, me da un poco de pereza a veces, porque es eso, estás cómodo, estás bien, querer crecer o hacer cosas diferentes conlleva a que, bueno, haya ciertas dificultades, seguramente, errores, tal. Pero es que la alternativa era como, y ya está. Ya está. Y yo decía, no, venga, pues quiero hacerlo, como un poco a modo de reto a mí misma. Yo lo veía un poco más a modo de reto. Y ahora siempre trato de pensar como, pues eso, soy joven, estoy a tiempo de equivocarme las veces que haga falta. Si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Entonces cuando algo digo, me da miedo meter a una tercera persona o me da miedo delegar esta parte, pero sé qué es lo que tengo que hacer si quiero seguir creciendo. Pues trato de pensarlo un poco así, de Qué guay. si no es ahora, seguramente no va a ser nunca. Y al final, jope, también en ese proceso de crecimiento es cuando
más dificultades tienes, pero también cuando mejor te lo pasas. O sea, no lo vivo tampoco desde el sufrimiento, sino desde, venga, vamos, con cosas nuevas. Qué bueno, no, veo que lo abordas con muy buena mentalidad en ese aspecto. Y me gustaría para los nutricionistas que nos están viendo ahí fuera, que, oye, ¿cómo le podemos ahorrar a ellos algunos errores que tú hayas cometido o algunas creencias que hayas tenido durante el proceso? Si hay algo reseñable a lo largo de tu proceso que tú pudieras adelantarle o que fuera la Alejandra del pasado, ¿no? Que va a empezar, oye, ten en cuenta esto, o esto es muy importante, o este cambio de creencias, hazlo antes, este error, ¿qué dirías? Claro. Es difícil, ¿eh? Yo creo, o sea, yo, un poco en mi experiencia, lo que a mí más me ha ayudado a crecer es de verdad el enfocarme en una persona en concreto a la que ayudar, no ayudar a todo el mundo, que eso es un error que yo tenía al principio. Y esa persona a la que vas a ayudar, conocerla como la palma de tu mano y saber de verdad qué es lo que le hace falta y tratar de dárselo. Bien sea online, bien sea presencial, pero sí que tratar de ir un pasito más allá. Yo es que sí que le cogí un poco de manía al tema de te doy una dieta y ya está, te veo en 15 días. Tratar de ir un pasito más allá, como estructurar y ya digo, no sé si tiene que ser online, puede ser presencial, pero sí que tratar de dibujarle un camino a la persona y de tú tener pues ya recursos preparados para que a esa persona se le haga el camino lo más fácil posible. O sea, yo creo que eso es lo que a mí más me ha ayudado, el conocer a mi avatar perfectamente y cada dificultad que yo sé que se le presenta, ponerle una solución. Y es por eso pues que el programa funciona tan bien actualmente, no por cosas mágicas, sino por conocer muy bien los problemas de estas mujeres. Y yo diría que básicamente eso, no se me ocurre ahora ninguna... En este aspecto, ¿no? Que has dicho, este roadmap, ¿no? Como que tienes la capacidad también de dibujarle a la persona, pues por dónde va a pasar, tú ya te anticipas porque ha pasado mucha gente así por tus manos y ya sabes dónde van a cometer ciertos errores. A modo de que si bien este aprendizaje, ¿no? La gente que nos está viendo, sé que es muy profundo y que nos podríamos detener muchísimo, pero podrías hacer un resumen de cómo es tu programa, cómo es ese roadmap, cómo acompañáis y ayudáis a las personas de manera online. Vale. Vale, esto sí que es una pregunta muy, muy amplia. Pero bueno, básicamente quizás el apartado nutricional se lo pueden imaginar un poquito mejor, el apartado de entrenamientos también, que en ese contexto yo creo que también hay cosas que hacer, es decir... no es lo mismo decirle a una persona tienes que comer esto y ya está, que entender bien las circunstancias de estas personas. Es decir, una persona no está en una situación desfavorable respecto a su cuerpo porque quiere. Muchas veces las situaciones son complicadas y la falta de tiempo es un problema crónico de toda la sociedad y es difícil. Entonces, en el sentido del entrenamiento, la nutrición, poner todas las facilidades del mundo y dejarnos de tonterías. A mí, y esto es algo que hice ya desde el principio, yo nunca entendí del todo las dietas de hoy justo tienes que comer esto, luego lo otro, cuando da un poquito igual. Si hoy metes tomate o metes otro tipo de verdura, da un poco igual y le estás complicando la vida a la persona. Entonces, adaptar mucho la parte nutricional y la parte de entrenamientos, que la persona también entienda el porqué de las cosas, el por qué estamos haciendo esto de así, de esta manera, en qué te va a beneficiar a ti, yo creo que es muy importante. Y después, sobre todo, la parte del acompañamiento. Y ahí, pues, por dar algunas pinceladas, por ejemplo, algo que ayuda mucho a las personas es tener muy presente siempre su objetivo. Porque si no, en el día a día, pues lo que decía antes, la falta de tiempo, los niños, el trabajo estresante, tal, nos olvidamos. Y lo que nos comentan las personas cuando empiezan el programa, que están tan motivadas, que ostras, esto cómo me está afectando, de ahí a una semana se te ha olvidado y te has perdido en el día a día. Entonces, para mí es importante al principio hacer un ejercicio de reflexión, de escribir esas cosas y tenerlas. Yo a veces les digo a las chicas, esto lo tienes que tener en un post-it que veas todo el rato, porque si no,
se te pasa, igual que se nos pasan a todos los objetivos de principios de enero, como no los tengamos ahí puestos. Entonces, eso para empezar. El ir recordando eso a lo largo del proceso también es algo que ayuda en los momentos de bajón. Ostras, fíjate este objetivo tan bonito que te fijaste al empezar. Ahora que se nos ha presentado esta dificultad, vuelve a conectar con él. La persona en la que te tienes que convertir o en la que te quieres convertir para conseguir un cambio físico y mantenerlo para siempre, ¿cómo actuaría ante esta dificultad? ¿Dejaría de lado su objetivo? Diría, venga, pues mira, me han hecho lo que sea en el trabajo, que me ha fastidiado, pero voy a tratar de sobrellevarlo y poner de mi parte y poner la actitud. Entonces, el recordarle a la persona el objetivo a lo largo del programa yo creo que es muy, muy importante también. Y luego ya es que depende un poco de cada caso en concreto. Para mí es muy importante trabajar desde dónde se está actuando, porque no es tanto la acción en sí, sino la conciencia detrás de la acción. Es decir, yo puedo irme con mis amigas a una hamburguesería y pedirme una ensalada porque me apetece, porque tengo un objetivo, porque hoy ya no me apetece comer mucho y ya está, y esa decisión no me genera nada de ansiedad. Pero otra persona puede estar haciendo la misma acción de pedirse una ensalada mientras el resto están comiendo otra cosa, y puede estar haciéndolo desde la culpa, desde el miedo a engordar, desde incluso el pobre de mí que me veo obligada a tomar esta decisión cuando realmente lo que querría es estar comiendo otra cosa. Entonces, hasta que no se cambie un poco eso, voy a estar siempre como poniéndole un parche al problema. Entonces, algo que para mí es muy importante, y yo también creo que es algo que le digo mucho a las chicas, y yo es como lo veo, siempre les digo que la clave del mantenimiento es que no haga falta, que tú ya seas así, que no tengamos que hacer ahora una fase de pérdida, luego mantenimiento, esto así, asá, como funcionan las dietas raras de ahora solo piña, luego tal, luego fase 2. No, la clave del mantenimiento es que no haga falta, que tú ya seas así y que este objetivo se te saque de la cabeza, porque tienes otras preocupaciones y las decisiones fluyen. Entonces, para llegar a eso, pues es cierto que hay que trabajar la motivación, hay que trabajar las creencias limitantes, hay que trabajar la relación con el cuerpo, por lo menos en mi avatar. Hay que trabajar la relación con la comida, por supuesto, hay que trabajar la autoestima, porque si yo no me tengo en estima a mí misma, siempre la opinión del resto va a estar por encima, siempre las necesidades del resto van a estar por encima. A nada que alguien me diga, ya estás tú pidiéndote un agua, qué aburrida, yo voy a ceder porque no estoy convencida de las decisiones que estoy tomando. Entonces, va un poquito por ahí. No te sabría decir como cosas súper concretas, pero Sí, no creo que haga falta, porque creo que has dicho muchas píldoras, o sea, increíbles, que un profesional que está ahí se puede hacer una idea, porque al final, claro, no podemos detallar cada una de la manera, sino, oye, que al menos de todo lo que te preocupa, ¿no? Porque hay muchos profesionales que a lo mejor se piensan, no, pues envío un PDF de no sé qué, y es como, oye, o sea, me preocupo de la raíz, ¿no? Del significado que la persona le da al estar comiendo saludable, desde dónde hace las cosas. Entonces, como que poder cambiar eso al final va mucho más allá de, pues, el menú que le vayas a enviar, que también hay que facilitarle las tareas, pero que la parte interna de la identidad que tiene esa persona, el cómo cambiarla, es algo que no se hace de la noche a la mañana, y que si confían en ti y lo haces bien, al final sí que es cierto que es para más largo plazo, porque al final se convierte en esa persona que no tienen que hacer esa fase de mantenimiento o mantenerlo. Entonces me ha parecido como súper importante, y ya con esto me gustaría como dejar a un lado el tema del programa, el tema del negocio, y me gustaría preguntarte, oye, ¿qué te ha reportado a ti a nivel ya pues personal, de tu día a día, el tener un negocio online? Es decir, creo que este año has ido a Bali o te has movido, has estado por ahí un tiempo, creo. Sí. Cuéntame un poco qué cosas te ha permitido que quizás antes no podías y ahora pues sí puedes hacer. Vale. Pues sí, eso fue una de las grandes cosas. Ya fue el año pasado de poder irme, bueno, para empezar, poder pues vivir tranquila, que yo creo que eso es un lujo a día de hoy, por desgracia, el poder vivir tranquila, que surge cualquier imprevisto y que no va a pasar nada. Pues ahora tengo 2 gatitos y un gatito se pone malo y el veterinario, madre mía, el veterinario. Entonces, esa tranquilidad y tener esa seguridad, yo era algo que de verdad veía impensable hace unos años, porque yo decía, ostras, vale, pero esto va altibajos todo el rato, eso me generaba ansiedad. Entonces, tener esa tranquilidad ya
para mí ya he ganado mucho. Ya he ganado mucho y creo que no podemos perder también de vista pues la realidad de muchos trabajos hoy en día y que somos muy afortunados por poder trabajar desde casa, por poder gestionar los horarios y por poder, aunque no sea un sueldo de la leche, ya no estoy hablando de eso, por poder estar tranquilos, vivir bien, tener todo lo necesario. Entonces, ese es el primer escalón. Luego, algo que a mí siempre me había llamado del mundo online era poder aprovechar la libertad que me daba para viajar. Pero también es cierto que el mundo online, si no lo organizas bien, puede ser una cárcel, igual que lo es el mundo presencial. Entonces sí que en los primeros años tuve que estar trabajando bastante. Entonces yo decía, bueno, quizás no es el momento de irme a Bali porque voy a estar, siempre me había gustado ir a algún sitio pues de Indonesia o algún sitio por ahí pues lo típico ser nómade digital era algo como que siempre me había llamado la atención, pero yo decía, sí, hombre, la leche, ser nómada digital para estar 12 horas pegada al ordenador y no puedo ni ir a ver la puesta de sol ni hacer nada. Dije, a ver, eso tampoco es la cosa. Entonces ahí fue un punto de estructurar mejor las cosas, quedarme un poquito más liberada y eso, el año pasado pues pudimos ir 3 meses a Bali con mi pareja. También mi pareja hasta hace poco estaba estudiando una segunda carrera y entonces el que ella pueda trabajar conmigo y que no tenga que estar pues buscando otro trabajo, que me pueda ayudar a mí, que además ahora es una profesional increíble y que yo no puedo tener un mejor apoyo dentro del programa, pues también no darme solo trabajo a mí, sino a familiares, seres queridos que estén cómodos también en un trabajo que les gusta, pues también es algo que me hace muy feliz. El poder viajar, pues me he comprado una casa también, o sea que eso también es guay y estar bien y estar tranquila. No, o sea, has mencionado muchísimas cosas importantes. O sea, yo me quedaba con el hecho de que no solo es para ti, sino que también puedes ayudar mucho al entorno y que, joder, y que a día de hoy comprarse una casa, ¿no? Una persona joven que se compra una casa en España es como, wow, ¿no? ¿Qué ha hecho esta persona? Entonces, oye, muchísimas gracias por compartir todo lo que has compartido. Yo por mi parte, oye, no me quedan más preguntas. De verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que has estado aquí, como de manera tan transparente que has desgranado todo. Creo que a la gente le va a quedar muy claro y le va a ayudar mucho también como profesional, ya sea a tomar decisiones, a ver, pues oye, las cosas buenas y a veces pues también, ¿no? Que hay mucho trabajo detrás y que no todo es, pues vamos a ser nómadas digitales desde el primer día, sino que requiere su trabajo. Y que, ostras, que si le ponemos esfuerzo, empeño y que de verdad pues ayudan a las personas, que al final es el objetivo de todo esto, que no es simplemente, no, el dinero al final, lo que hablamos, igual que perder peso es la consecuencia de hacer bien las cosas, pues el dinero será la consecuencia pues de ayudar a la gente y ayudar a las personas que pueden, oye, tener un buen negocio, pueden aprender de profesionales como tú y que, oye, que yo encantado y de nuevo agradecerte este tiempo. Y a ti que nos estás viendo, pues nada, nos vemos una semana más en el podcast de Vivir de Entrenamiento Online. Un abrazo.